Buenas tardes, nuevamente. No sé si estamos en directo, imagino que sí. Y bueno, hemos hecho un primer intento, pero bueno, había una cierta dificultad para contactar con Egna. Lo voy a intentar ahora. Y una vez que lo consigamos. Prudencio, muy buenas. Eric, muy buenas tardes. Bueno, acabo de enviar la invitación a Egna, a ver si conseguimos que se conecte. Y como dije antes, hoy es un programa o un live o un directo, como queráis llamarlo, un tanto especial, ¿no? Porque vamos a hablar en parte de cine y en parte de la no dualidad, de la Advaita. Edna me dice que estás aquí. Te he enviado la invitación. No sé si la has recibido, Edna. Te he enviado la invitación. Buenas tardes, Laura. Si no llega, te la vuelvo a enviar. Te la vuelvo a enviar, ¿vale? A ver. eh, Aquí está. No, sigue enviada. Trata de aceptarla. Bueno, Edna dice, ha enviado una solicitud. Ver, a ver si ahora es posible. Yo acabo de aceptar la solicitud y a ver si se conecta. Y... Ok, he aceptado tu solicitud. No sé si te conectará o no. Pero bueno, a lo que iba. Vamos a hacer un directo un tanto especial porque vamos a hablar de un personaje, de dos personajes concretamente. Uno que falleció, muy conocido por vosotros, Nisargadatta Maharaj, uno de los padres del Advaita, tal y como lo conocemos hoy día, y un personaje de cine que se llama Harry Dean Stanton. Harry Dean Stanton, os preguntaréis por qué vamos a hablar de este personaje. Y es muy sencillo, ¿no? Porque aparte de ser un personaje, un actor secundario, hizo dos películas fundamentales como protagonista. Una era Paris, Texas, y luego otra película llamada Lucky. Y en Lucky, Harry Dean Stanton hace un personaje donde manifiesta y pone de manifiesto lo que era su filosofía. Una filosofía que se ve reflejada en la película y que hace muchos guiños a la no dualidad. De hecho, en la película aparece un libro de Nisargadatta Maharaj. Luego se sabe, por su vida privada, que era un fiel seguidor de Nisargadatta Maharaj, y la película es un guiño constante y continuo a la no dualidad, ¿no? Entonces, hay un monólogo en la película, en la parte final, y además aconsejo que la veáis, se llama Lucky. No puedo mostrar ninguna imagen, pero bueno, Lucky como suerte, ¿no? En inglés. Y hay un monólogo final del cual os voy a leer textualmente, y aparece una palabra que es un guts. Y esa palabra tiene mucho significado y mucha relación con este personaje. Este libro, que me lo he leído hace unos días, precisamente para preparar este live, se llama Meditaciones, pero en el mundo de la no dualidad es más conocido como las famosas Nirupanas, las Nirupanas de Nisargadatta Maharaj. Es un libro muy fácil de leer y donde Nisargadatta expresa probablemente lo mejor de sí mismo, pues es su época tardía, la época más madura, y donde habla y corta como un diamante. Y ahora, antes de pasar, voy a volver a invitar a Edna. Edna, a ver si logro invitarte y contamos contigo. Edna, acabo de volver a enviar la invitación, ¿vale? A ver si ahora hay suerte. Y mientras tanto, pues bueno, bienvenidos y yo bien hallado con vosotros, ¿no? Y si, a ver, se conecta Egna, y si no, pues nada, seguiré por aquí leyendo. Vamos a darle un pequeño tiempo a ver cuál es el problema de conexión, que no sé exactamente cuál es. Pero bueno, puedo seguir mientras aparece, manda de nuevo la solicitud. La he mandado, Edna. Te he mandado de nuevo la solicitud. Vamos a intentar nuevamente. A ver, Edna, aquí está. Te la he enviado. A ver, la cancelo y te la invito nuevamente. O sea, te la envío nuevamente. A ver si te llega. Estas son las cosas del directo.
Y que no hay nada que esté en nuestras manos. Cuando no está de Dios, como se dice, pues no está de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Y si no aparece Edna, pues vamos a invitar a un amigo que está por aquí, que lleva tiempo, que le estoy diciendo de unirse al directo. Y mira, pues le vamos a dar, si no aparece Edna, a ver si él comparte con nosotros este like. Eh, a ver, a ver. Enrique, te acabo de enviar una invitación, a ver si entras tú. Bueno, mientras se une Edna o Enrique, uno de los dos, quiero leer esa parte final de la película y de verdad os la aconsejo. Se llama Lucky y a los amantes de la no dualidad va a ser como agua fresca, ¿no? En un desierto probablemente de incomprensión o de dificultad para pillarlo, ¿no? Porque hay muchas personas que esto de las vaitas de la no dualidad, no sé, hay algo que no cuadra, hay un engranaje, y tal vez porque buscamos, ¿no? O buscan, ¿no? Y ese es el gran error, ¿no? Cuando cesa la búsqueda realmente, el buscador desaparece y viceversa, ¿no? Cuando el buscador desaparece, cesa la búsqueda y eso es precisamente, ¿no? Porque no hay nada que buscar ni nada que encontrar, ¿no? Y entonces, con relación a ese monólogo final de la película, hay una escena en la cual Lucky, que era un empedernido fumador, igual que Nisargadatta, ¿no? Se atreve a encender un cigarrillo en un bar. La dueña le dice que no puede fumar y él insiste en que va a fumar. Y en un momento trata de explicar el sinsentido que tiene fumar o no fumar, ¿no? Y dice una palabra o unas frases como, todo va a desaparecer. ¿Qué más da? Todo va a desaparecer. Tú, tú, yo, este cigarrillo, todo se hundirá en la oscuridad, en el vacío, y nadie está al mando. Y te quedas con un Guts. Le pregunta a la dueña del establecimiento, ¿y cómo se supone que debemos de tomarnos esto? Y él sencillamente responde, con una sonrisa, simplemente con una sonrisa. Un Guts es una palabra de origen yiddish alemán. Es una palabra coloquial que significa literalmente nada, cero, ni hablar o absolutamente nada. En la película de Lucky, nuestro personaje del cual hemos hablado y que es un gran seguidor, fue un gran seguidor de Nisargadatta Maharaj, eh, la usa, en este contexto, la usa de una forma seca y existencial de decir sencillamente, al final no queda nada. Lo que hace tan poderosa esta escena es que, tras afirmar que todo desaparece y que nadie está al mando, la respuesta de Lucky no es desesperación, tampoco es nihilismo, como muchos piensan, ¿no? Cuando los que hablamos de la no dualidad decimos que al final no queda nada. Y no es que sea el final, es que nunca ha habido nada, ni en este momento, ni existirá nada jamás, ¿no? Entonces no se trata de nihilismo, ¿no? Sino de una comprensión que hay que tomársela con una sonrisa, ¿no? Y precisamente porque la desaparición de la identidad personal no conduce necesariamente al miedo, sino a la especie de aceptación, una aceptación serena de lo inevitable. Algo que encaja extraordinariamente con la visión de Nisargadatta. Y la visión de Nisargadatta que me encantaría que leyerais este libro, que como he dicho se llama Meditaciones, pero en el mundo del Advaita es conocido como las Nirupanas. Y es muy, para mí es muy especial este libro, porque en estas páginas que son de muy fácil lectura, llegas a la comprensión real de lo que es la no dualidad, ¿no? Y a la diferenciación absoluta, radical y, como he dicho, casi cortada con un diamante de lo que es la conciencia y lo absoluto. Y de ello vamos a hablar aquí, porque ahí conduce un GATS, precisamente, a la disolución de la propia conciencia.
No hay un yo al mando, como decía, ¿no? El actor. La muerte del cuerpo no es una tragedia personal. Así lo indica Nisargadatta. Y lo vamos a ver detenidamente, ¿no? La identidad es una aflicción, pero transitoria. Lo que queda no puede describirse como una persona y ni siquiera como conciencia. Y ahí aparece la palabra ungaz, nada, absolutamente nada. Una palabra que se puede interpretar como lo absoluto antes de la conciencia. Lo que siempre ha sido, es y será. Por tanto, ungaz no es una cosa, no es un estado, no es una experiencia. Es una palabra que apunta al colapso, a ese colapso de toda referencia que podemos tener de la existencia. Cuando desaparece el mundo, el cuerpo, cuando desaparece la mente, cuando desaparece la conciencia, el conocedor y lo conocido, pregunto, ¿qué queda? Nada que pueda ser nombrado, nada que pueda ser pensado y nada que pueda ser experimentado. Eso es un Guts. Ahí apunta Lucky en la película. Y ahí apunta Nisargadatta como siempre ha hecho. A pesar de toda esa confusión, de todo ese mare magnum, ¿no? de palabras confusas que uno interpretan como conciencia, supraconciencia, somos la conciencia, somos... No, no, no somos nada. La conciencia es el yo soy, la conciencia es Pepe, la conciencia es Edna, la conciencia es Enrique, la conciencia es la tribulación, como decía el mismo Nisargadatta. Por la conciencia vivo en tribulación y en sufrimiento, porque es sencillamente ser consciente de que existes. Eso es la conciencia. Pero un gaz va más allá. Y voy a tomarme la oportunidad de invitar nuevamente a Edna. Si estás por ahí, Edna, te envío la invitación. A ver si hay suerte ahora. Y como vamos a hablar de este libro y del personaje de la película Lucky, me gustaría compartir con vosotros el eje principal de estas nirupanas, ¿no? De estas nirupanas o meditaciones. En estas nirupanas o meditaciones tardías, son del año 1978 a 79, Nisargadatta murió hacia el principio de los 80, es un personaje muy reciente, ¿no? Insiste Nisargadatta, repito, repetidamente en una enseñanza que suele sorprender, incluso a quienes solo conocen ese famoso libro, Yo soy eso. Y es que la conciencia no es lo absoluto. Yo soy eso es el famosísimo libro que, bueno, que prácticamente los seguidores de la no dualidad conocen, ¿no? Pero en este libro explica y describe aquello que parece que se queda en el aire y que no deja claro yo soy eso, ¿no? La conciencia no es lo absoluto. Es un fenómeno temporal que surge y desaparece. Él lo explicaba con el mechero. Él era un empedernido fumador. Encendía la mecha, salía la llama. Esa llama es la conciencia de existir. Como decía Jesús, la luz del mundo. ¿Y por qué era la luz del mundo? Porque la llama es lo que ilumina. Vosotros sois la luz del mundo. Y sin vosotros, el mundo no existiría. Por eso soy la luz del mundo. Y a esa luz del mundo, de Jesús de Nazaret, es la que se refería Nisargadatta Maharaj. Porque sin conciencia no hay existencia. Sería como si en este momento yo me desvaneciera, el mundo dejaría de existir. Por eso, según Jesús, yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nisargadatta a esa luz del mundo le llamaban la conciencia, la chispa, como la Coca-Cola, la chispa de la vida, ¿no? Esa chispa o esa conciencia es sencillamente ser consciente de que existes. Nada más. No es otra cosa. Un fenómeno, como digo, temporal, que surge
y desaparece. Aquello que permanece no es conciencia eterna, individual, ni siquiera una supraconciencia existencial, como algunos dicen, ¿no? Que la conciencia es externa al cuerpo, que hay, bueno, hay un señor San Segarra que explica o cree que hay una supraconciencia fuera de la conciencia individual. Nada de eso dijo Nisargadatta Maharaj. Yo no digo que este señor no tenga razón. Sencillamente me limito a que la no dualidad, el Advaita, no es eso. Y es importante diferenciarlo. Hay otros discursos, pero esos discursos no son no dualidad. A donde apunta la no dualidad es a lo no manifestado, a lo que Nisargadatta llamaba el Parabrahman, más allá del Brahman. Brahman sería el universo manifestado, pero no material, ojo, porque como bien decía, el universo, la materia, todo lo que tú percibes es mente, es conciencia. Y sin esa conciencia no existiría. Y sobre esto, esta metafísica, hay muchos estudios que no son ni siquiera de metafísica, sino que son de matemáticas, ¿no? Sobre lo que realmente es la existencia o no, cuando hay o no hay testigo consciente. Y sé que algo habréis escuchado sobre ello. Entonces, a donde apunta Nisargadatta cuando habla de lo absoluto es aquello no manifestado, el Parabrahman, que no puede ser conocido ni experimentado. Cuando le preguntaban, defínenos a lo absoluto, defínenos lo que diría el actor de Lucky, el Ungaz. Y él sencillamente decía, es el hijo de una mujer estéril. Es decir, lo no nacido. ¿Cuál es el hijo de una mujer estéril? Aquel que nunca nació. Y es la forma más fácil de comprenderlo. Y como explicaba antes, el empedernido fumador llamado Nisargadatta encendía la mecha y esa luz de la que hablaba Jesús, la luz del mundo, es la conciencia. Pero ¿qué ocurre cuando la mecha termina? ¿Qué ocurre cuando la cera desaparece y el pábilo se apaga? Desaparece la luz del mundo. Y él decía que la mecha es el cuerpo y lo sustenta el alimento, el oxígeno o el prana, la respiración, el aliento de vida, que ya en el Génesis lo dice, ¿no? Insufló el aliento de vida en su nariz. Así se sabía o se comprobaba si alguien había muerto y el Atman o el alma había desaparecido, ¿no? Poniendo sencillamente un cristal en la nariz. ¿Por qué? Porque siempre se ha creído que el aliento, la respiración, es el alma. De ahí viene eso de que cada vez que una persona estornuda, dice a Jesús, Jesús, María y José, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaban que el alma se podía escapar. Se podía escapar y podía morir. Entonces el alma no es en realidad, es el aliento. Y lo explica Nisargadatta y lo vamos a ver aquí ahora. Estos son algunos de los pasajes más claros y a partir de ahora voy a leer pasajes directos de este libro, ¿vale? Para que veáis que no es ninguna interpretación personal de Pepe Martos, sino que es lo que dice Nisargadatta en este libro y quien quiera comprobarlo directamente con las páginas, pues en privado yo le paso la información. Pero la voy a manifestar aquí, la voy a leer aquí, ¿no? Dice Nisargadatta, y antes voy a volver a invitar a Edna, a ver si es posible. A ver. No, no es posible. Pero bueno, vamos a intentarlo. Dice Nisargadatta, punto primero. La conciencia surge con el cuerpo y depende de él. Así, taxativamente. Está diciendo Nisargadatta Maharaj, el exponente número uno de la no dualidad, del Vedanta Advaita, del Advaita, que la conciencia surge con el cuerpo y depende exclusivamente del cuerpo. Nisargadatta afirma en la siguiente frase que la conciencia aparece debido a la combinación del cuerpo
el alimento, y el prana, que es el aliento. La respiración, sabéis que es un ejercicio de yoga que es yana prana o pranayana, no sé, que te tapas una nariz, sueltas por aquí, respiras. Ejercicio de respiración para equilibrar sencillamente la mente a través de la respiración de los pulmones, porque todo está asociado, ¿no? Dice textualmente Nisargadatta, para que no haya equívoco, ¿no? Con la combinación del cuerpo, el prana y el atman, surge la sensación yo soy. El yo soy no es algo extrapolado al organismo, no es algo fuera de la mente, es la combinación del cuerpo, la respiración y el atman. Y ahora veremos qué es el atman. Os voy a adelantar que según Nisargadatta, el atman es la mente. Ahí surge la sensación yo soy. Y tal como indicaba Nisargadatta Maharaj, que ahora diré exactamente dónde dice, ahí surge todo el sufrimiento humano. Ahí surge la experiencia de existir. Así mismo lo narra la Biblia, en el Génesis. Y todavía más explícitamente dice, la conciencia es una cualidad que surge combinando la esencia de los 5 elementos y el prana. Es esa unificación de la química y la respiración. Es decir, la conciencia no es presentada como algo independiente del organismo, sino como un acontecimiento que aparece cuando se dan determinadas condiciones. Las condiciones son básicas. Emerge el organismo a través de la propia química del cuerpo y esa chispa de la vida que surge en el cerebro es la conciencia y se mantiene a través del alimento, del oxígeno, del agua. El oxígeno, la respiración, eso es el prana. Esas son las condiciones que describe perfectamente Nisargadatta, y cuando se extinguen, es cuando se extingue la llama, desaparece la conciencia y queda lo que siempre ha sido, un gats, lo absoluto. Llámalo la nada, como quieras llamarlo, ¿no? Es la luz del mundo de Jesús. Y esa luz del mundo, cuando se extingue, queda lo que él llamaba el Padre, la eternidad. Como dice en San Juan, en el Evangelio de Juan, aquello que fuimos antes que el mundo existiera. Aquello que hemos sido siempre antes que el mundo fuera. Punto 2. Cuando el prana abandona el cuerpo o desaparece, la conciencia desaparece. Este es probablemente uno de los textos más contundentes del libro de Nisargadatta, que repito, estamos hablando de las nirupanas o meditaciones, ¿no? Y es una forma, o trato de explicar cómo Nisargadatta diferenciaba perfectamente conciencia de lo absoluto. Dice textualmente, cuando el prana, es decir, la respiración, el oxígeno, desaparece, la eseidad se acaba. Es decir, ya estamos unificando el yo soy, la eseidad y la conciencia como una sola cosa. Cuando la respiración, el prana desaparece, se esfuma, es decir, cuando dejas de respirar, porque todos sabemos que sin respirar no puedes estar 20 minutos, bueno, salvo expertos en apnea, ¿no? Que lo practican, pero bueno, llega un momento en que ya no puede aguantar más, ¿no? Pues la respiración, eso es el prana. Y cuando el prana desaparece, desaparece la eseidad. Cuando el prana desaparece, continúa diciendo, la eseidad desaparece. Y una vez que el prana deja el cuerpo, usted no sabe qué es usted. Es una perfecta descripción para un hombre del siglo pasado de lo que es un desmayo, de lo que es sencillamente perder el conocimiento o caer en la inconsciencia, ¿no? Dice, una vez que el prana deja el cuerpo, cuando deja de respirar, usted no sabe qué es usted. Porque no hay un usted, no hay un yo soy, no hay una eseidad, no hay conciencia, es inconsciencia.
Es así de sencillo. Pero los seres humanos somos tan complejos en nuestra necesidad de pervivir, de mantenernos vivos en la eternidad, que tratamos de sacar donde no lo hay palabras que nunca dijo Nisargadatta. Jamás dijo de que hubiera una conciencia extracorpórea. Jamás dijo de que hubiera una conciencia eterna. Ni mucho menos. Nada más lejos de la realidad. Y fue mucho más directo Nisargadatta Maharaj cuando dijo aquello de, palabras textuales, Atman, Atman significa yo soy. Atman o alma significa yo existo. Cuando el prana se esfuma, cuando pierdes la respiración, el cuerpo, Atman, desaparece. Luego ya sabemos que eseidad, yo soy, Atman y conciencia son una misma cosa. Ser consciente de existir. Y lo dice así textualmente, ¿no? Para aquellos que tienen dudas, que comprendan que lo que se sale de esto no es no dualidad, no es Advaita. Será otra cosa, pero no es Advaita. Repito, dice Nisargadatta Maharaj, Atman significa yo soy, yo existo. Luego, eres Atman porque el Atman es la mente. Siempre se dice, en aquel pueblo había 40.000 almas. En aquel concierto de música había 20.000 almas. Viendo el partido de fútbol, habían 70.000 almas. En la propia Real Academia de la Lengua Española define alma como persona. Y en la propia Biblia, en el Génesis, dice que sopló el aliento en la nariz y se convirtió en alma de vida, o sea, en ser humano que es, en alma viviente. Así lo describe en el Antiguo Testamento. Alma viviente, conciencia viviente. Por tanto, Atman, según Nisargadatta decía, y es, bueno, simplemente para esclarecerlo, para aquellos que tienen dudas sobre la conciencia y lo absoluto, significa yo soy, yo existo, y cuando el prana desaparece, prana es respiración, el Atman desaparece. Luego el Atman no es una eternidad. Alma o Atman no es una entidad, no es un sujeto, es sencillamente la mente consciente de existir. Observemos que aquí está usando Atman en el sentido de conciencia sentida, de la sensación de existencia, no de lo absoluto. Es decir, la mente, tal y como indica la Real Academia de la Lengua Española. En el punto tercero, y seguimos con las nirupanas, de verdad que os aconsejo que lo leáis, Nisargadatta distingue claramente entre la conciencia manifestada y lo absoluto. Vuelvo a insistir. Este manifestado, el omnipresente Brahman, y ahora voy a explicar esto porque es muy importante para que no dé lugar a despiste. Este manifestado, tengamos en cuenta que este hombre no era cristiano, él hablaba desde el punto de vista del brahmanismo, ¿vale? Él era brahmanista, no dualista del Advaita, del Vedanta. Y repito, este manifestado, el omnipresente Brahman, se funde en lo absoluto. Desaparece lo absoluto. Y no tiene identidad propia. Bien. Cuando dice Brahman, Brahman equivale al universo, ¿vale? En las religiones de la India hay 3 deidades, Vishnu, Shiva y Rama. Creo recordar que Brahma es el creador del universo, sería como el Big Bang, la aparición de esa energía espontánea que no procede de ningún lugar, sería Brahma. Vishnu es la expansión del universo y Shiva es el colapso del universo. Brahma, Vishnu, Shiva. Explosión, expansión, implosión. Big Bang, Big Crunch. A esto se le llama la respiración de Brahma.
de Brahman, perdón. Pues esto es Brahman. Y dice que Brahma es el inicio del universo, es el Big Bang. Brahma, Vishnu es la expansión del universo y Shiva la destrucción. Shiva es el dios destructor. Pero dice, todas las deidades, todos aquellos, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, personajes así como Jesús de Nazaret, Rama, eh, en el Bhagavad Gita que aparece bueno, Arjuna, etcétera, etcétera. Bueno, aquellos dioses que tienen un nombre que no recuerdo ahora, aparecen precisamente en la expansión del universo. No aparecen en Brahma ni en Vishnu, ni en Shiva, perdón. Aparecen en Vishnu. ¿Por qué? Porque es durante la expansión del universo. Entonces, a raíz de Vishnu surgen los avatares. Esa es la palabra que estaba buscando. Los avatares. ¿Por qué no aparecen en Brahma? Porque no hay condiciones materiales para que aparezcan. ¿Por qué no aparece en Shiva? Porque en Shiva es el colapso del universo, es el Big Crunch. Aparece en Vishnu porque ahora estamos en Vishnu y se dan las condiciones para que nazcan seres humanos en este planeta y en otros planetas, en este universo y probablemente en otros universos. Cientos de miles de personas, de seres vivos, de seres y formas extraordinariamente desconocidas para nosotros y que nunca conoceremos. Pero eso se produce, y esto es Brahma, es lo que la ciencia llama Big Bang, expansión, Big Crunch. Entonces, ¿por qué se dice omnipresente Brahma? ¿Por qué se dice que Dios, Jehová, Alá, Yahvé, una de sus cualidades o nombre es omnipresente, omnisciente, está siempre? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque es la presencia desde el principio hasta el fin, el alfa y la omega. Pero aquí cabe, y aquí viene el quid de la cuestión, lo absoluto no es omnipresente. Un Gats no es omnisciente. El Padre no es omnipresente. Porque la verdad no es transitoria, no es pasajera, perdón, no es perecedera, no es impermanente, como decía Buda. La verdad debe ser eterna, si no, no es la verdad. Por eso dice Brahman, que es el universo, desde principio, expansión y colapso, tiene inicio y fin, al igual que la palabra o Yahvé decía, yo soy el alfa y la omega. Jehová, yo soy el alfa y la omega. Es decir, yo soy el principio y el fin. Luego tiene principio y fin. Sin embargo, lo absoluto, el para Brahman, un Gats, no tiene principio, no tiene fin. Es la eternidad. Eso es un Gats. Y eso es lo absoluto. Y Nisargadatta le ponía otro nombre para que lo comprendieran mucho mejor los brahmanistas. Él lo llamaba el para-Brahman, más allá de Brahman, fuera de Brahman, sin ningún contexto en Brahman. Entonces dice textualmente, continúo con otro de los textos de este libro, que es magnífico para entender lo que es la no dualidad, dice, finalmente, el conocedor del movimiento, el jnana, perdón, o la conciencia, y el movimiento mismo, que es el prana o la fuerza vital, desaparecen en lo no manifestado. Es decir, tanto el conocedor del movimiento, es decir, tú, yo, la conciencia, aquello que surge a través del prana, que es de la respiración, ¿no? Aquello que es la fuerza vital, todo ello desaparecerá en lo no manifestado, en el hijo de la mujer estéril, no en el alfa y en el omega,
sino en lo que siempre sin ser ha sido, en lo absoluto. Aquí no solo desaparece el cuerpo, desaparece también la conciencia y el prana. Perdonadme, voy a hacer un inciso y voy a volver a invitar a Edna, que me está diciendo, a ver, Edna, te voy a enviar la invitación nuevamente, ¿vale? A ver si hay posibilidad ahora. Acabo de enviarte la invitación, Edna. A ver si ahora tenemos suerte. En el punto 4 dice o trata de que el absoluto no es una conciencia. Como hay personas que creen, ¿no? Y está en su derecho de creer, ¿no? Ya he dicho como San Segarra, por ejemplo, aquel médico que cree en una supraconciencia, ultraconciencia fuera del cuerpo. Pero no es el caso de Nisargadatta. Ahí no hablamos de no dualidad. Ahí no hablamos de Advaita. De hecho, la no dualidad es la palabra Advaita, que significa no dos. Y no dos implica que no hay uno. O sea, no estamos hablando tampoco del todo, como algunas doctrinas nuevas o más recientes de un nuevo Advaita o algo así, ¿no? Que no es realmente Advaita, como dice, ¿no? No, lo que somos es el todo, ¿no? No es el todo, ni siquiera la nada. No hay dos, para que sepamos que no hay uno. Es el no dos, sin ser, porque no es. Dice, lo absoluto es el verdadero estado y no puede ser conocido. Este es el punto central de la última enseñanza de Nisargadatta, que ya os digo que esto es del año 1978. Lo último que dijo Nisargadatta. No estamos hablando de su juventud, estamos hablando de su más profunda madurez y comprensión. Y lo dice con estas palabras: el absoluto es el verdadero estado sin estado y no puede ser conocido. No puede ser conocido por la conciencia. Y ya en las primeras nirupanas dice, la verdad no tiene la verdad no tiene ningún conocimiento de sí misma, no es manifestada. Entonces hay que tener claro que nadie entrará en lo absoluto, porque la conciencia que somos, que incluye el yo soy, la eseidad, el Atman, todo eso es la conciencia, todo eso eres tú. Es la ilusión, es lo que él y ellos llamaban Maya, la ilusión. Y todo eso se esfumará en lo absoluto, que le llamaba el Parbrahma. Si no tiene conocimiento de sí misma, entonces no puede describirse como una conciencia que se experimenta a sí misma. Lo absoluto no se experimenta a sí mismo, no puede ser experimentado. En ello no hay experimentación. Por eso no es el principio ni el fin, no es omnipresente, no es omnisciente, sencillamente no es. En el punto quinto, Nisargadatta llega a decir que él no es la conciencia. En sus últimas palabras recogidas en este libro, ¿no? En la Nirupana, dice textualmente, yo no soy la conciencia. Al contrario, la conciencia es una aflicción para mí. Y en otro lugar, y ahora quiero explicar esta frase, dice, la sensación de ser es solo una experiencia, de modo que yo soy más allá de eso. Y ahora me remito al libro, Yo soy eso, que el título no lo puso él, pero cabe destacar, después de todo lo que estamos viendo y dejando claro, que la conciencia es lo que habla, es el yo soy, es el Atman, es el conocimiento de ser, y que esto tiene que desaparecer, morirá, se esfumará y quedará lo que siempre ha sido lo absoluto. Cuando él dice yo no soy la conciencia, al contrario, la conciencia es una aflicción para mí, está diciendo que esto que habla, esto que experimenta, es la conciencia, pero la verdad, lo absoluto no es la conciencia. Por eso el libro de Yo soy eso, a mi juicio, debería haberse titulado Yo no soy eso, porque eso, si se refieren a aquellos traductores
que iban traduciendo del idioma original que hablaba Nisargadatta al hindi, luego al inglés, etcétera, etcétera. Nisargadatta hablaba como si él fuera lo absoluto, desde la perspectiva imposible de lo absoluto, ¿no? Entonces, por eso ellos lo titularon Yo soy eso. Pero el título real hubiera sido Yo no soy eso. Porque como bien dice Nisargadatta, en lo absoluto no hay nadie. No hay eso, no hay nadie, no hay testigo, no hay experimentación, no hay conciencia, no hay emociones, no hay existencia ni hay conocimiento de sí. La sensación de ser es solo una experiencia, dice textualmente, de modo que yo soy más que eso. Lo absoluto es más que eso. ¿Qué queda entonces? Y aquí conviene ser muy preciso. ¿En qué es la nada? ¿En qué es un gaz? ¿En qué es lo absoluto? Nisargadatta evita tanto afirmar una conciencia eterna, como afirmar una nada nihilista. No está hemos hablado de nihilismo, hay que diferenciar de esa
filosofía griega, ¿no? Lo que dice es que la conciencia aparece, que la conciencia desaparece, que lo absoluto es lo único que permanece. Pero lo absoluto
no sabe qué es. Lo absoluto no tiene experiencia de sí mismo. Por tanto, él nunca podría decir yo soy eso.
ni tiene identidad. Ni tiempo. Ni mundo. En eso coincidía con Jesús de Nazaret.
aquello que fuimos. Antes que el mundo existiera.
aquello que éramos. Antes que el mundo fuera. Esas palabras que dijo.
Jesús cuando decía Padre. Yo te glorifico. Glorifícame tú a mí también.
para que volvamos a aquello
antes que el mundo era. Y Nisargadatta, precisamente, dice lo absoluto.
Pluto no sabe qué es. No tiene experiencia de sí mismo. No tiene identidad.
no tiene tiempo. No tiene mundo. Y en eso coincide con Buda también. Y su famosa vacuidad, ausencia, vacuo, inconsistencia, vacío. Buda le llamaba vacío. Nisargadatta lo absoluto. Nuestro actor del cual hemos hablado en la película Lucky le llamaba un Gats. Y los taoístas el Tao. Por eso, desde el punto de vista de la experiencia, podría parecerse mucho a lo que él llamaba en ocasiones la nada. Lo absoluto casi se podría decir que es la nada. Sin embargo, filosóficamente, no está diciendo que queda una nada inexistente, sino algo que está más allá, tanto de la existencia como de la no existencia, más allá tanto de la conciencia como de la inconsciencia. Porque la nada, en el fondo, es un concepto, una idea, que podríamos caer en la tentación de una idea de vacío, una idea de desubicación o un cajón vacío, ¿no? O un lugar donde no hay nada, pero seguimos cayendo en esa tentación de lugar, ¿no? No está, no está diciendo que quede una inexistencia ni una existencia, sino algo que está más allá tanto de la existencia como de la no existencia, más allá de la conciencia y más allá de la inconsciencia. De hecho, uno de los pasajes más cercanos a esta cuestión es el siguiente, en este libro que aconsejo que leáis si os interesa la no dualidad, ¿no? Y dice, textualmente dice Nisargadatta, el que es más allá de lo manifestado y es lo no manifiesto, no sabe nunca ni yo soy, ni yo no soy. Aquello que es más allá nunca sabrá qué es ni no es. Esta frase encaja extraordinariamente bien con la idea, que dice nuestro actor Lucky, de un Gats. Al final desaparece la conciencia, desaparece el conocedor,
Desaparece el mundo y lo que queda no puede describirse ni como conciencia, ni como inconsciencia, ni como alguien, ni como nadie. Y para finalizar, en Nisargadatta hay que decir que la conciencia no es, perdón, la conciencia es lo último. La conciencia aparece en el cuerpo, esto en resumen de lo que venimos diciendo, la conciencia aparece con el cuerpo, depende del prana o respiración y de la esencia del alimento, y desaparece cuando estas condiciones cesan. Lo absoluto no es una supraconciencia, lo absoluto no es una megaconciencia externa al propio cuerpo, sino lo no manifestado, lo incognoscible, sin yo, sin tú y sin experiencia. Hay citas claves en este libro de Nisargadatta, Nirupanas, o eh, meditaciones, perdón, también conocido como Nirupanas, que me gustaría citar. Y dice, la conciencia no es permanente. Nuestra conciencia no es permanente, dice Nisargadatta. Cuando acaba, se dice que uno está muerto. Uno no sabe ya que él es. Así, tajante, sencillamente. Cuando se acaba la conciencia, se dice que uno está muerto. Uno no sabe ya que él es. Dice otra, la sensación yo soy tampoco dura. Eso que muchos creen que el yo soy es la eternidad. Dice Nisargadatta textualmente, la sensación yo soy no dura para siempre, en ninguna forma o bajo ningún nombre. Lo que fue creado, sin duda, acabará. Otra de las citas importantes, la eseidad surge con la forma. La fuerza vital no sabe que ella es. La fuerza vital es el aliento, el oxígeno no sabe qué es. Cuando obtiene una forma, la eseidad se crea. La forma es la eseidad. Es decir, los elementos que dan lugar a la vida y a la conciencia, ellos no son conscientes de ser. La sinapsis neuronal, los neurotransmisores, el oxígeno que respiramos, dice, esa fuerza vital no sabe que ella es. Pero cuando obtiene una forma, cuando a través de los alimentos, del desarrollo del cerebro y del ADN se constituye esta forma, se crea la eseidad, que es saber que eres, el sujeto, el yo soy, el Atman. La forma, por tanto, es la eseidad. Otro punto que dice textualmente, la conciencia depende del prana y del alimento. La conciencia es una cualidad que surge combinando la esencia de los 5 elementos y del prana, como dijimos anteriormente. Cuando el prana se separa, desaparece la conciencia. Y lo dice así textualmente. Cuando la respiración desaparece del cuerpo, el Atman desaparece. Donde hay conciencia, hay tiempo. Cuando hay inconsciencia, desaparece el espacio y el tiempo. Y mucho más claro todavía en esta frase que dice, cuando prana se separa del cuerpo, la conciencia desaparece, pero no muere. Esta es la muerte desde el punto de vista del ignorante. Para el Jnani no es nada. Edna, voy a tratar de invitarte nuevamente y si tú quieres me manda a mí la invitación. ¿Cómo lo hacemos? Porque sé que tenía unas preguntas y no sé si sigues por ahí, Edna. Acabo de enviarte otra vez la invitación porque sé que tenía unas preguntas y me gustaría, como estamos llegando al final, que las compartiéramos, o sea, que las respondiéramos y las compartiéramos. Acabo de enviarte la invitación, te la voy a enviar nuevamente si quieres. A ver, Edna,
Bien, acabo de enviarte nuevamente la invitación. Si no, no sé si la recibes, si me estás viendo, si me escuchas. Hoy no, hoy no hay forma de contactar. Bueno, pues voy a seguir con estas frases de Nisargadatta. Dice, la conciencia manifestada tiene que devenir, no manifestada de nuevo. No te llega, ¿no? Bueno, envíame, voy a anularla y me envías tú a mí a ver. Un momentillo. Envíame tú a mí la solicitud, si te parece, ¿vale? Bueno, continúo mientras Edna me envía la solicitud a mí para entrar. Y os recuerdo que estamos hablando de este libro de meditaciones onirupanas de Nisargadatta Maharaj y cómo diferenciaba de la conciencia y de lo absoluto, ¿no? Para que no haya lugar a confusión, como algunas me dice que no se puede enviar, ¿no? Bueno, pues entonces no tenemos mucho que hacer. No sé si nuestro amigo Enrique, que está por ahí, quiere unirse, si él tiene alguna pregunta. O si no, Edna puede hacer las preguntas por aquí, ¿vale? Si te parece. Por último, bueno, ya prácticamente acabando, decía que la conciencia manifestada tiene que devenir no manifestada de nuevo. Es decir, eso que es la conciencia que procede del cuerpo, y ya está más que claro dicho, no hay una extraconciencia ni una metaconciencia fuera de la mente, tiene que devenir en inconsciencia, ¿no? Lo absoluto nunca podrá ser conocido. Lo absoluto es el verdadero estado y no puede ser conocido. Ese es el estado real. Es donde apunta Nisargadatta y es donde apunta la no dualidad. Es donde apunta el Advaita a lo absoluto o para Brahman. El absoluto es el verdadero estado sin estado y nunca podrá ser conocido. Nosotros vivimos en la ilusión. Vivimos en lo que ellos llamaban Maya, en lo que se puso de moda como una Matrix. Es una ilusión, una fantasía. La vida es sueño, los sueños son. Y de aquí nunca saldremos. Por tanto, es absurdo eso de una evolución. Es absurdo eso de hemos venido para aprender, hemos venido para caminar a no sé dónde, para evolucionar. Es una auténtica falacia, un sinsentido. Porque esto que vive, esto que siente, esto que piensa, es exclusivamente la mente, la conciencia, y nada más. Y con ella desaparece el mundo. Y lo que queda es lo que siempre ha sido, que es lo que decía Nisargadatta, lo absoluto o el Parabrahma. Con tal discriminación uno va más allá de la conciencia. Con esta comprensión vas mucho más allá de la conciencia. No es que llegues allí, no es que lo experimentes y lo vivas, es sencillamente que lo entiendes. Dice textualmente en Nisargadatta, en mi identidad no hay ninguna luz, ninguna oscuridad, no hay ningún yo ni tú. ¿Quién puede conocerme en mi estado no manifiesto? ¿Puedo yo ser conocido cuando el conocedor mismo ya no está? Aquí Nisargadatta hace como una extrapolación, ¿no? Se pone en el papel de lo absoluto, ¿vale? Como si él fuera lo absoluto, sin serlo. Esto es una forma de hablar, una alegoría, ¿no? Para que lo entendamos, ¿no? Nisargadatta lo que hace es toma el papel de lo absoluto, sin ser lo absoluto, y dice, en mi identidad no hay ninguna luz, no es luz, no hay ninguna oscuridad, no es oscuridad, no hay ningún yo, no hay ningún tú, no hay dualidad, ni siquiera uno. Por tanto, ¿quién puede conocerme en mi estado, que es no manifestado? ¿Puedo yo ser conocido cuando el conocedor mismo no está? Es una forma muy sencilla de decir que el conocedor es esta conciencia que emerge en el cerebro
y que la sostiene el alimento, el oxígeno, y que la propia oxidación del oxígeno, que no hay veneno más grande en la Tierra que sea el oxígeno, gracias al cual surge la vida, porque oxida y mata, precisamente es el que hace que esa conciencia devenga en inconsciencia. Como conclusión, y para terminar, deciros que un GATS en clave de Nisargadatta no significa simplemente no hay nada, sino que no queda absolutamente ningún alguien para saber que hay algo o nada. No queda nadie para que sepa que hay algo o nada. La conciencia aparece. La conciencia sueña el mundo. Nosotros creamos el mundo. Esta conciencia crea el mundo que existe. Y sin esta conciencia no hay mundo. Y a eso se le llama el yo. Ese yo que teme desaparecer, que teme morir. Y finalmente, ese yo se disuelve en lo no manifestado, para que el ignorante, perdón, para el ignorante, esto es la muerte, pero para el conocedor, sencillamente no es nada, no tiene sentido, porque la muerte misma es parte de la ilusión y de la fantasía que procede de esa conciencia que tiene que desaparecer. Y dicho esto, hemos terminado. Lamento mucho, Edna, que no te hayas podido conectar. He invitado igualmente a Enrique, tampoco se ha podido conectar, no sé cuál es el problema, pero deciros que ha sido un placer poder estar con vosotros. No sé si Edna me puede enviar alguna de las preguntas a través de aquí, si no, pues lo dejamos para otro día. Pues nada, muchísimas gracias, feliz tarde y que volvemos en otro live.